Ok, buenos días, jóvenes, buenos días. ¿Me escuchan, por favor? Buenos días, profesor. Sí se le escucha. Muchas gracias. Una cosita más. Estoy presentando adecuadamente mi pantalla. Ustedes pueden ver el contenido de este Sí, día que dice profesor. semana 6. Ok, Sí, gracias, profesor. muchas gracias. Entonces, empezamos la sesión. Esta semana vamos a hacer una revisión de lo que en física se considera una parte fundamental denominada estática, las leyes del equilibrio, ¿no? Que implican el equilibrio en un punto, lo que está a la izquierda, cuando varias fuerzas son concurrentes en un punto, se toma la primera condición de equilibrio. Y en el segundo caso, que se muestra en el esquema de la derecha, cuando tengo una barra sobre el, sobre la cual se aplican fuerzas paralelas, se tiene que aplicar la segunda condición de equilibrio, equilibrio de momentos de rotación. Eso es en principio un resumen de lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, empecemos. Vamos a darle énfasis a la primera parte en esta primera hora de sesión que nos habla de equilibrio de fuerzas concurrentes. Y el enunciado, varias fuerzas serán concurrentes en un punto si sus líneas de acción se aplican en un punto o si estas rectas de acción coinciden en un punto. Eso es lo que llamamos fuerzas concurrentes. En este ejemplo mostrado sobre esa mesa que está sobre una superficie horizontal, se aplican tres fuerzas, F1, F2 y F3. Si bien tengo T1, masa de la izquierda, T2, masa de la derecha, T3, masa de la parte central. Al tener una masa, estas cuerdas aplican una tensión para equilibrar las masas. Y las cuerdas tienen tensión 1, tensión 2 y tensión 3. Sobre este anillo se aplican tres fuerzas que están aplicados en diferentes puntos. Pero si yo prolongo imaginariamente estas líneas o rectas de acción, estas rectas coinciden en un punto. Eso es lo que se llama estas líneas de acción, que nos representan esas fuerzas o tensiones, se cortan en un punto. Entonces, esas fuerzas también son concurrentes, aun cuando no estén aplicadas sobre un mismo punto. Es fundamental el concepto, ¿no? Tengo una fuerza F1 o tensión T1 producido por el peso o masa de la izquierda, una fuerza F2 producida por esa masa de la derecha y genera sobre la cuerda una tensión, la tensión es fuerza obviamente, y sobre la parte central hacia afuera se aplica otro peso. El esquema es equivalente, que genera la aplicación de una fuerza o tensión. F1 rojo, F2 verde y F3 azul son tres fuerzas concurrentes. Pueden ser más, pero a nivel de pregrado, a nivel de colegio, lo que te debieron explicar es básico el caso de dos fuerzas, pero en la capacidad de entender que si tres fuerzas se aplican sobre un cuerpo o sobre un punto, se establece la primera condición de equilibrio. Observa las fuerzas aplicadas y las rectas de acción de rojo, de verde y de azul.
las rectas de acción coinciden en el punto central. Si aplico la primera ley de Newton, esto exige que la suma vectorial de fuerzas es exactamente igual a cero. Si el sistema está en equilibrio, es decir, si el sistema como tal no se mueve, la suma vectorial de fuerzas, esa es una igualdad vectorial, debe ser numéricamente igual a cero. Vectorial, ¿ah? Debe ser vectorialmente, disculpen, vectorialmente igual a cero. Como resultado de tener cero. Eso es una condición importante que nos permite resolver los problemas de estática. En principio, haciendo uso de métodos geométricos. Si yo tengo F1, la fuerza de rojo, F2, la fuerza de verde, y F3, la fuerza de azul, el hecho que tres fuerzas sea su resultante sea igual a cero, significa geométricamente que yo puedo esquematizar las fuerzas F1 de rojo, F2 de verde y F3 de azul, de modo que la suma vectorial sea cero. Es decir, estos tres vectores de rojo, de verde y de azul deben formar un triángulo cerrado, que lo denomino triángulo cerrado de fuerza. Eso es importante porque normalmente a nivel de pregrado siempre me piden que sea capaz de resolver un problema de estática o de equilibrio en el cual se aplican tres fuerzas en un punto. Cualquiera que sea la representación esquemática, ¿ah? Aquí hay tres fuerzas, F1 de rojo, F2 de verde y F3 de azul. Las fuerzas pueden ser diferentes. Las fuerzas se pueden aplicar en un solo punto, pero sus magnitudes y direcciones pueden ser diferentes. Obviamente, si yo sumo dos de ellas, azul y verde, debo tener amarillo. Y este vector de amarillo debe ser igual al vector de rojo, pero opuesto. Este vector de amarillo, que lo sumo como F23, debe ser equivalente a F1. Lo que se dice ahí, al sumar azul más verde, excluyendo F1 me quedan azul y verde. Al sumar azul y verde, como tú puedes ver, tengo amarillo. Amarillo debe ser el valor negativo de F1. Misma magnitud, pero dirección opuesta. Lo que se está mostrando esquemáticamente. Si yo no puedo hacer uso de métodos geométricos, también debo ser capaz de estructurar métodos analíticos. Esto es lo importante, ¿no? Se dijo primero vectores, primera parte, métodos geométricos, métodos que ayudan a desarrollar la inteligencia espacial, pero cuando tengo vectores, o en este caso fuerzas, también debo ser capaz de hacer uso del método analítico, en el cual cualquier fuerza se pueda descomponer en sus proyecciones en un sistema de ejes coordenados cartesianos X, Y, en un plano. A nivel de colegio, a nivel de pregrado, solamente se pide que el alumno sepa descomponer, descomponer las fuerzas en un plano, cualquiera que ésta sea. Ya tengo la fuerza F1, la fuerza F2, verde, y la fuerza F3, de azul. ¿Qué significa esto de el método analítico? Por cada vector, F1 de rojo, F2 de verde y F3 de azul, se podrá descomponer en dos vectores, uno en el eje X y uno en el eje Y. Lo hago para rojo. Tendré esto, proyección del vector rojo sobre el eje X, F1 en el eje X. Proyección del vector de rojo en la vertical, en el eje Y, F1 en el eje Y. Lo he hecho para el primer vector,
Ahora para el segundo vector, lo mismo. Tengo la magnitud y si conozco el ángulo, este vector de verde se puede descomponer en una proyección sobre el eje horizontal, es F2 en el eje X. El valor de la fuerza 2 está ahí, por, en este caso sería, depende del ángulo, ¿no? Si el ángulo está con respecto al eje X, sería coseno de theta, pero tiene una componente en el eje X, también una componente en la vertical, este vector, F2i. Esas son las proyecciones del vector de verde. Hago lo mismo con el tercer vector, el vector de azul, que tendrá componente en el eje X, F3 en el eje X, y tendrá una componente en el eje Y, componente en el eje Y, F3 de Y. Al sumar todos los valores, tanto en horizontal como la vertical, si el sistema está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas cero implica que la suma de fuerzas en el eje X debe ser cero. También que la suma de fuerzas en el eje Y sea igual a cero. Todas las fuerzas en el eje X en horizontal, sumo todas las fuerzas en el eje Y en la vertical, la suma, ya estos son igualdades escalares, debe ser cero. Sí, eso significa el uso del método analítico. Vamos a hacer problemas, por favor. Pero particularmente por la potencia y el interés de las soluciones, vamos a aplicar el teorema de Lamy. Y esto es solamente válido para tres fuerzas concurrentes. Si tres fuerzas concurrentes, coplanares y no paralelas, están equilibradas, producen el equilibrio, entonces la magnitud de cada fuerza es directamente proporcional al seno de su ángulo opuesto. Un término importante, pero se usa mayormente en la facultad, en la universidad para estudiantes de ingenierías. No quiere decir que no puedan conocer. Acá tengo tres fuerzas, F1, F2 y F3. Los ángulos. A F1, observen el opuesto a F1 es el ángulo entre azul y verde, que lo denoto como alfa, al seno de su ángulo opuesto. Igual, para el vector de verde, por favor, verde está ligeramente inclinado hacia abajo. El ángulo sobre el cual considero la función seno es el ángulo opuesto, es decir, el ángulo entre azul y rojo. Y finalmente, para F3, la fuerza de azul, el ángulo que tiene que ver con el teorema de Lamy es el ángulo entre los vectores F1 rojo y F2 verde. Se enuncia así. F1 es a seno de alfa, como F2 es a seno de beta, como es F3 es a seno de gamma. Este es un teorema muy especial para casos elaborados. Normalmente siempre se usa en la universidad, pero ustedes tienen que conocerlo. Como referencia, no se han aplicado problemas que hagan uso del teorema de Lamy en las áreas de IA en los últimos 10 años. Pero es bueno que lo sepan. F1, F2 y F3 son las magnitudes de las fuerzas aplicadas. Tenemos otro concepto que es importante para aplicar estos temas, es el concepto de centro de gravedad de sólidos homogéneos. Un cuerpo sólido es homogéneo siempre que su masa esté distribuida uniformemente, por lo que su densidad debe ser siempre constante. El punto de un cuerpo sólido macroscópico donde se concentra su peso
lo vamos a llamar centro de gravedad. Y el cuerpo se puede representar como una partícula simple. El centro de gravedad, punto G, de un cuerpo sólido, homogéneo y simétrico se localizará siempre en un eje de simetría sobre el cuerpo en su centro de simetría. La esfera es perfectamente fácil de determinar, más sencillo de ubicar el punto G. Yo tomo dos diagonales mayores y el punto G es la intersección de esas diagonales. En un cubo tomo dos diagonales, dos de las cuatro diagonales posibles, y la intersección de esas diagonales me da el punto G. En un cilindro cualquiera, yo trazo la altura, hoy teniendo esa altura sobre el eje Y, el punto I donde se encuentra el centro de gravedad es H medios, o sea, debe estar en su punto medio del eje de simetría. Y en cualquier triángulo, el punto G se ubica siempre en el baricentro, ¿sí? Que es el punto donde las mediatrices coinciden. Por favor, debe ser simple que ustedes determinen el punto G de un cuerpo homogéneo. Se supone que por inspección directa, inspección visual, ustedes una mirada y encuentran el punto G de un cuerpo. ¿Por qué es necesario saberlo para aplicar soluciones numéricas? Algunas observaciones, por favor. El punto G es un punto muy particular. Puede o no estar dentro del cuerpo, por favor. Repito, el punto G es un punto muy particular. Puede o no estar dentro del cuerpo. ¿Cómo es esto que puede o no estar dentro de un cuerpo? Imaginen una mesa que evidentemente tiene cuatro patas. La plataforma está en la parte superior. Si solamente hablamos de la plataforma, intersecto las diagonales. Pero ¿qué ocurre? Como tiene cuatro patas, la mesa tiene cuatro patas, normalmente el centro de gravedad de la mesa está en las intersecciones de las diagonales, pero un poquito más abajo. ¿Por qué más abajo? Porque se tiene que considerar las patas de la mesa. En una silla, generalmente, el punto G no está en un punto dentro de la silla. Eso es relevante. El sólido rígido puede o no tener su punto G dentro del cuerpo. Es más, los humanos, las personas, usamos esa capacidad de modificar nuestro punto G. Cuando tú te sientas, analiza ese proceso. Cuando tú te sientas, mira cómo se colocan tus pies y el torso. Normalmente los pies se colocan alejados del torso. Si tú deseas pararte y levantarte de una silla, normalmente el torso lo inclinas hacia adelante e intuitivamente los pies los retrocedes hacia adentro. ¿Para qué? Para que tu punto G sí caiga dentro de las piernas, dentro de los pies, y solamente así puedes pararte. Si no, es imposible que te pares. Es interesante ese concepto, revísenlo solamente como conocimiento, porque en las aplicaciones vamos a considerar cuerpos sólidos y homogéneos que tengan el punto G siempre dentro del cuerpo. Otro tema que piden revisar en esta sesión es el concepto de fuerza elástica. Una fuerza elástica, una liga,
es una influencia capaz de deformar un objeto material. Por ejemplo, las fuerzas sobre un resorte. Yo siempre les digo a los estudiantes en presencial, cómprense una liga. En vez de un resorte, cómprense una liga. Una liga es un cuerpo elástico. ¿Por qué? Si tú jalas la liga hacia la izquierda o hacia la derecha, en este caso jalas hacia la derecha, y no deformas la liga o no deformas este resorte, la fuerza es cero. Eso es evidente. Pero si jalas la liga o el resorte aplicándole una fuerza F, digamos de 10 newton, ese resorte se deforma, esa liga se deforma. Al deformar, la expansión, la deformación es X. Verifícalo experimentalmente. Tú aplicas una fuerza de 2, 3 newton a una liga, a una banda elástica, esta liga se deforma. Inmediatamente aparece una fuerza recuperadora elástica que tiende a hacer que el cuerpo vuelva a su posición original. Esta es la fuerza elástica. La fuerza elástica siempre va a tender a recuperar la forma del objeto, del cuerpo elástico. Eso es básico, ¿sí? Si la magnitud de la fuerza de deformación no es muy amplia, no es muy grande, se verifica experimentalmente lo que se conoce como ley de Hooke. La fuerza elástica es una constante que depende del material por la deformación. F igual K por X. ¿De acuerdo? Ese es el valor nominal de la fuerza elástica. Por favor, verifíquenlo, ¿no? Cómprese una liguita, cuesta 10 centavos, no es muy cara y tú puedes obtenerla en cualquier tienda o en cualquier mercadito. Si puedes, cómprate un resorte, pero el alumno siempre va a tener dificultades para tener resortes. Mejor cómprate una liga, lo mismo es, pero si puedes comprar una ferretería, un resorte, es más compacto. Observaciones. Debido al principio de acción y reacción, la fuerza recuperadora elástica es igual al negativo de la fuerza aplicada. Si yo aplico 5 newton a derecha, la fuerza elástica es a izquierda. Si yo aplico 5 newton hacia arriba, la fuerza elástica es hacia abajo. Esto se expresa así. La fuerza elástica es menos K por X. Si yo deformo hacia arriba, la banda elástica va a tener una fuerza elástica hacia abajo. O F igual menos K por X. Eso se llama ley de Hooke. El signo negativo nos expresa, nos dice operativamente que si yo deformo hacia la derecha, la fuerza es a izquierda. Si yo deformo hacia abajo, háganlo por favor, la fuerza es hacia arriba. Y así sucesivamente. El signo negativo me significará una oposición a la deformación. Y yo grafico la fuerza elástica en función de la deformación, tendré esto. Fuerza elástica aplicada y la deformación. En principio tu resorte, tu liga, no está deformada. Pero yo aplico 5, 10, 15, 20 newton. Al variar la deformación, varía la fuerza. Esta es una fuerza no constante. Esta es una fuerza del tipo variable. Cambia el X, cambia la fuerza aplicada. La fuerza es K por X, obviamente. Si cambia X, cambia el valor de la fuerza aplicada sobre el sistema elástico. Este tema lo vamos a necesitar en la otra sesión, que lo haremos el sábado, recuperación, para fuerzas de tipo variable. Conceptualmente necesito que lo aprendan.
Pero básicamente, si tú jalas 5 centímetros una liga, suelta y hay un pequeño golpe. Jalas 15 centímetros, el golpe es más intenso. Y si jalas 20, 25 centímetros, el golpe, la fuerza producida por la fuerza elástica, es más intensa la máxima posible. A mayor deformación, mayor valor de la fuerza elástica. ¿Por qué F igual K por X? Eso en magnitud. Sigue la ley de Hooke. Listo, esa es la teoría, por favor. Esto de torques lo dejamos para la hora final. ¿Sí? Vamos a resolver problemas. La siguiente sesión de ejercicios, salvo que hubiese alguna pregunta. Si hubiese alguna pregunta, por favor, los escucho. Si tienen alguna pregunta, los escucho en un minuto. Pueden dejar preguntas en el Todo chat si claro, desean. profesor. Ok, si no, hago un problema, lo resuelvo y luego vuelvo. ¿Sí? Los problemas están planteados, el enunciado. La figura nos muestra una barra, una esfera y una barra en reposo. La esfera tal cual, tal como está mostrado. Indique el diagrama correcto de fuerzas que actúan sobre la esfera. Entre paréntesis, considere superficies lisas. Obviamente, en base a lo que vimos la sesión anterior, dinámica. Obviamente, vamos a la solución. Hacemos un diagrama de cuerpo libre. Si considero solamente la esfera en forma aislada, la primera fuerza que yo puedo esquematizar es el peso del cuerpo. Esa línea de azul me indica el peso del cuerpo, mg. ¿De acuerdo? Solamente eso, el peso del cuerpo, mg. ¿Qué otra fuerza más? Obviamente, este cuerpo está apoyado sobre una superficie horizontal. Y esta superficie horizontal me aplica una normal, la normal N1, que se ha esquematizado también en azul. Las dos fuerzas son verticales. Uno hacia abajo, obviamente el peso siempre es vertical hacia abajo, y otro hacia arriba, la normal, que lo voy a denotar como normal. Además, se puede observar que esa esfera está apoyada sobre una pared que es vertical. Si la pared es vertical, esta pared vertical le aplica una normal de N2. ¿Perdón? Si la pared es vertical, la normal es perpendicular a eso. Es decir, la normal es horizontal, tal como se ha esquematizado. Y tengo representadas las dos superficies de apoyo. La normal N1, aplicada por la superficie horizontal, y la normal N2, aplicada por la superficie vertical. ¿Existe otra fuerza de contacto? Sí. Como la barra se apoya, se aplica sobre la esfera, también le aplica una normal N3. Si la barra tiene una dirección, la normal es perpendicular a la dirección de esa barra, a esa recta de la barra, N3. Y tengo todas las fuerzas aplicadas sobre la barra. ¿Sí? Por favor, la clave de este problema, B de BB. Si hubiera alguna pregunta, por favor, los escucho. Me detengo un minuto. Sí, gracias, señor Ramírez, pero voy a esperar un minuto para ver si hubiese alguna pregunta de cualquiera, por favor. Ok, si no hay preguntas,
Continúo con los problemas. Luego del problema 1 resuelto, hacemos el problema número 2. La figura nos muestra una barra lisa de peso despreciable que sostiene un bloque de 4 kilogramos de masa en equilibrio mediante una cuerda. Pregunta: determine la magnitud de la tensión en la cuerda que sujeta la barra. Se sabe que la magnitud de la reacción de la pared lisa sobre la barra es de 30 newtons. Considere el valor de la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Ese es el planteo del problema. En un minuto, ahora vamos a la solución. ¿Qué tengo sobre esta barra? Hacemos un diagrama de cuerpo libre sobre la barra y el bloque. Obviamente, esa barra, lo relevante, el bloque, ¿no? Y ya no pongo la pared vertical. Lo que sí debo poner es la fuerza aplicada por esa pared vertical sobre esa barra. Como la pared es vertical, la reacción normal que me dicen que vale 30 newton debe ser horizontal. ¿De acuerdo? Repito, la pared es vertical. Si la pared es vertical, la normal debe ser horizontal, que se está esquematizando así como ese vector de azul. ¿Qué más tengo? Este bloque de peso mg va a aplicar una tensión en el punto extremo de la barra. Esa tensión T1, por favor. ¿Sí? Verifíquenlo visualmente. ¿Qué otra fuerza falta? La viga, la barra no tiene peso, ¿no? Dice peso despreciable, no se considera el peso. Pero la cuerda sí ejerce una tensión, T2. Observen, la cuerda sí aplica una tensión, que la denoto como tensión T2. Y evidentemente hay tres fuerzas, T1, tensión 1, T2, tensión 2, y la normal, que observe, vale 30 newton. Dije, obviamente, el peso del bloque es 40 newton, porque la masa es de 4 newton. Por lo tanto, la tensión T1 también debe valer 40 newton. Con esos datos resolvemos el problema. ¿Sí? Con esos datos. ¿Por qué? Para el bloque, la suma vectorial de fuerzas, que son tres, particularmente son tres fuerzas, es cero. Esa es la condición. Y entonces, si conozco que la tensión 1 es de 40 newton, ¿no? Observen, yo puedo esquematizar las fuerzas y lo primero que hago es la tensión T1, que siempre es vertical hacia abajo. Azul de 40 newton es la tensión T1, vertical hacia abajo. ¿Qué más se puede representar? Obviamente, yo sé que la normal, debido a que la pared es vertical, me aplica una fuerza horizontal que vale 40 newton. La tercera fuerza debe cerrar el triángulo, porque tres fuerzas, solamente tres fuerzas actuando sobre un sistema o cuerpo, producen el equilibrio, significa que las tres fuerzas, T1, T2 y la fuerza normal, deben formar un triángulo cerrado denominado de fuerza. Está ahí, las tres fuerzas se han mostrado esquemáticamente y se han
diagramado para que tenga un triángulo cerrado de fuerzas. Obviamente, como uno es vertical, la tensión T1, otro es horizontal, la normal, obviamente el valor de la magnitud de la tensión es una hipotenusa, será cuadrado de uno de los catetos, 40 al cuadrado, más cuadrado del otro cateto, más 30 al cuadrado, raíz cuadrada de eso, y eso es 50. El uso del triángulo 3, 4, 5, ¿no? La clave a este problema es A, de avión. Si hubiera alguna pregunta, por favor. Me detengo un minuto. Los problemas van subiendo de nivel. No se preocupen, luego, pero si tuvieran alguna observación, o habilitan su micro o dejan la pregunta en el chat. En todo caso, yo continúo resolviendo los problemas, pero en cualquier momento, si algo no está claro, tú me interrumpes. Vamos a otro problema, otra pregunta. Un bloque de peso 20 newton se encuentra en reposo, apoyado en la pared vertical, debido a la acción de una fuerza horizontal, F, tal como muestra la figura. Observen el esquema. Determine la magnitud de la fuerza F si el bloque está a punto de deslizar. El coeficiente de rozamiento estático entre la pared y el bloque es mu estático es igual a 0,5. Y hay que usar el criterio analítico, porque hay dos ejes, un eje horizontal y un eje vertical. Vamos a estudiarlo. En principio, hacemos el diagrama de cuerpo libre sobre el bloque. La fuerza inmediata y automática que aparece es el peso del bloque, 20 newton vertical hacia abajo. Obviamente, como ese cuerpo se apoya sobre una superficie vertical, esta superficie le aplica una fuerza normal, perpendicular a esa superficie. Es decir, la traducción, la aplicación de la fuerza es horizontal. ¿Qué otra fuerza hay? Obviamente, si el cuerpo no cae, es porque existe una fricción. ¿Qué fricción? La fricción estática. El cuerpo no se mueve, está a punto de deslizar, pero le aplica una fuerza de fricción estática, si no, el cuerpo se estuviese cayendo. Obviamente, además de eso, está la fuerza F horizontal hacia la izquierda. Ahora, analizamos en el eje X, en el eje horizontal. Si hay equilibrio, la suma de fuerzas en el eje X en lo horizontal debe ser igual a 0. Repito, si hay equilibrio, la suma de fuerzas en el eje horizontal debe ser 0. Esto lleva a decir que el valor de la fuerza normal menos la fuerza aplicada a F debe ser 0. Conclusión, esa fuerza F horizontal hacia la izquierda debe tener la misma magnitud que la normal. No hay otra posibilidad, porque la suma de fuerzas en ese eje es numéricamente igual a 0. Continuamos. Ahora hago un análisis en el eje vertical, en el eje Y. Nuevamente, también la suma de fuerzas en la vertical, en el eje Y, debe ser 0. Esto lleva a que la fricción cinética, estática debe ser, por favor, dice C, pero debe ser estática, vertical hacia arriba, menos el peso, que es 20 newton, debe ser igual a 0. Paso al segundo miembro, el 20, y me queda la fricción estática, es 20 newton.
¿Cuánto vale la fricción estática? 20 newton debe ser mu por la normal. Por favor, la fricción por definición es mu por la normal. Conclusión, mu por la normal es 20. Como la fuerza normal de la parte superior, la primera línea es igual a F, en vez de fuerza normal pongo F, la fuerza aplicada. Mu un medio por la fuerza aplicada a F debe ser 20. Conclusión, con esto terminó, la fuerza es de 40 newton. 20 entre un medio, 40. La respuesta a este problema B de BB. Ya este es un problema que tiene más pasos. Si tienen dudas, por favor. Habiliten su micro si desean hacer alguna pregunta. Todo bien, profesor. Ok, gracias. Si no hay observaciones, no hay preguntas, voy a la otra pregunta en la continuación natural. Esto ya es un poquito más elaborado, pero no es nada del otro mundo. Este problema ya es de avanzado para estudiantes que postulan ingenierías, pero de todas maneras, ¿no? La figura nos muestra una esfera homogénea de masa 6 kilogramos que permanece en reposo sujeta a una cuerda ideal. Determine la magnitud de la tensión en la cuerda. Listo. Se muestra el esquema, se está pidiendo la tensión en la cuerda. Hacemos un diagrama de cuerpo libre para la esfera. Obviamente, el peso de la esfera vertical hacia abajo. Lo primero. Si la esfera tiene 6 kilogramos de masa, la fuerza que representa esa masa, esquemáticamente es masa por la gravedad, 60 newtons, vertical hacia abajo. ¿Qué otra fuerza? Obviamente, se apoya sobre una superficie y esta superficie le aplica una fuerza normal, perpendicular a la superficie. Repito, la superficie le aplica una fuerza normal, es perpendicular a la superficie. Y tengo esas fuerzas que actúan sobre el cuerpo. La tensión, la normal y el peso. Nuevamente, ¿cuántas fuerzas se aplican? 3. ¿No? Si 3 fuerzas aplicadas sobre un cuerpo permiten el equilibrio, estas 3 fuerzas deben formar un triángulo cerrado de fuerzas. Eso se puede esquematizar. La fuerza más simple de esquematizar es el peso vertical hacia abajo. ¿Sí? ¿Qué otra fuerza? La normal, evidentemente. ¿Qué otra fuerza? La tensión. Listo. Y las 3 fuerzas, tal como es diagramado en representación vectorial, forman un triángulo cerrado. Necesariamente, ¿no? 3 fuerzas deben formar un triángulo cerrado denominado triángulo cerrado de fuerza. Obviamente, si esto es, a ver, este ángulo es 53 grados, ¿no? Este lado es perpendicular a esta superficie. Observa, este lado es perpendicular a esta superficie. Y como esto es horizontal y esto es vertical, este ángulo es un ángulo formado por 2 lados que son perpendiculares entre sí. Observa, esto es vertical y esta línea discontinua es horizontal. Son perpendiculares. Otro,
el plano y esta fuerza son perpendiculares entre sí. Definición. Y entonces, este ángulo de 53 grados debe ser igual a este ángulo. Repito, ángulo formado por lados que son ortogonales, que son perpendiculares entre sí. El ángulo entre ellos debe ser igual. Finalmente, si esto es 16 grados, ¿no? Si esto es 53, lo que queda aquí en la parte superior es 37. Y 37 más 16 me queda 53 grados. Repito, esto es 53 grados. Acá hago un triángulo y este ángulo es 37. Le sumo 16 y tengo el ángulo entre la tensión y la vertical. 53 grados. Si corto además en la línea de intersección, ¿no? Hago que esto sea perpendicular, voy a ver que ángulos iguales, ¿no? Y un lado común entre ellos, los triángulos son en la parte superior y en la parte inferior equivalentes, son los mismos. Y entonces, este peso de 60 newton se puede dividir entre 30 newton parte superior, 30 newton parte inferior. Al resolver, obviamente, como eso es 53, esto va a valer 30 newton y la tensión va a valer 50 newton. Inspección numérica, por favor. Inspección numérica. Obviamente, el otro lado también, la normal también debe valer. La tensión, 50 newton. Clave ETN. Este problema sí ya es más elaborado, por favor. No traten de ser genios. Si les queda alguna duda, díganme. Pero si se entendió, no hay ningún problema. Por favor, pueden habilitar su micro y hacerme cualquier pregunta. Yo los estoy escuchando. Me detengo ahora sí un minuto sobre cualquier duda sobre este problema. Este problema ya es elaborado. No es tan simple. Repito, esto es problema para alumnos de ingeniería. Es un problema de avanzado. Todo No bien, hay profesor. dudas. Ok, gracias. Vamos a ver. Claro que lo puedo volver a explicar. No se da problema, señor. Por supuesto que lo puedo volver a explicar. ¿No tiene usted micro? Señor Luis Ángel, ¿tiene micro? ¿No tiene micro? Para ordenar la figura hay un orden. No, no, no hay un orden. Todo es criterio. Observe. Lo voy a volver a hacer, por favor, no se da problema. Esta es la imagen que nos presenta. Por favor, esta es la imagen que nos presenta. Es lo básico. ¿De acuerdo? Hago el esquema. ¿Cuáles son las fuerzas que se aplican sobre la esfera? El peso vertical hacia abajo. El peso vertical hacia abajo. La normal, perpendicular a esa superficie. Perpendicular a esa superficie. Eso es lo básico que debe quedar claro. A veces el alumno pone una rayita y no se da cuenta. Debe ser perpendicular. ¿Qué otra fuerza? La tensión. No hay más fuerzas. Esa es la primera parte del problema. Está la normal, la tensión y el peso. ¿Cuántas fuerzas? Yo cuento. Uno, dos, tres. Por lo tanto, si hay tres fuerzas aplicadas sobre un punto, sobre un cuerpo, y las fuerzas son concurrentes, para que exista el equilibrio, las fuerzas deben formar un triángulo cerrado.
que denomino de fuerza. Lo puedo hacer gráficamente. ¿Por qué? ¿Cuál es la fuerza más simple de esquematizar? Si usted me pide un orden, este es el orden básico. Siempre que usted tenga el peso, es lo primero que debe representar gráficamente en un esquema. ¿Por qué? El peso siempre es vertical hacia abajo. Siempre, siempre, siempre. No puede ser horizontal, hacia arriba, formando un ángulo. No. El peso siempre es una fuerza, cualquiera que sea su valor 10, 5, 20, 500, 30, vertical hacia abajo. Eso es lo que se ha hecho. ¿Qué más? Obviamente, formando 90 grados con respecto a la superficie, hay una fuerza normal que está inclinada hacia arriba. Lo esquematizo. Y como una tercera fuerza debe cerrar ese triángulo, tengo esto. Y ahí tengo las tres fuerzas aplicadas. Esas son las tres fuerzas aplicadas sobre el punto, sobre el cuerpo. Son fuerzas concurrentes. El ángulo de 53 grados, ya esto es un problema de elaboración. Observe, esto es vertical, me gustaría que esté escuchando para poder dialogar. Esto es vertical. Sí, si esto es vertical, es perpendicular a esto que es horizontal, a esta línea discontinua horizontal. ¿De acuerdo? Horizontal y vertical, perpendiculares. ¿Qué más? Esta línea, la superficie de apoyo, es perpendicular a la normal, ¿no? Y entonces, estos lados son perpendiculares a estos lados. Geometría básica. Este ángulo de 53 que me dan debe ser igual a este ángulo de 53, el ángulo entre el peso y la normal. Eso es vital que lo entienda y solamente paciencia, ¿no? No hay pastillas para aprender esto. Adicionalmente, sobre esto yo trazo un triángulo y obviamente si este ángulo es 53, en este triángulo recto en la parte inferior, este ángulo superior debe ser 37. A 37 le sumo 16 y tengo el ángulo entre la tensión y la vertical. Háganlo con paciencia. Tengo dos lados que es 53 grados y además los tres ángulos son iguales de cada triángulo, tres ángulos iguales y uno de los lados común. Los triángulos deben ser equivalentes y deben ser iguales. Si con respecto a esa línea discontinua 60 newtons se separa en una línea central, debe ser 30 newtons hacia arriba, 30 newtons hacia abajo. No hay otra posibilidad. Esa línea central discontinua debe valer 40 newtons por el ángulo de 53 grados y finalmente la tensión es 50 newtons. Obviamente también la normal es 50 newtons, pero me piden la tensión, ¿no? Y con eso llego a la solución. No sé si le ha quedado un poquito más claro. Ok, no, ahora sí, por participar, se entiende perfecto. Voy a concluir esta parte, por favor, con sistemas en equilibrio. Y este problema es un poquito más simple, debía ser este y no centrarme en el otro. Pero en fin, el sistema que se muestra en la figura está en equilibrio. Determine el peso del bloque A sabiendo que el peso del bloque B es 120 newton y que cada polea pesa 20 newton. Es un problema básico, ¿no? Normalmente hemos hecho problemas como este, pero lo básico me dice, cada polea, ahora considere el peso de la polea, 20 newton. Listo.
Vamos a la solución. Hacemos un diagrama de cuerpo libre para cada objeto, ¿no? Objeto de la izquierda A, objeto de la derecha B, y sobre la polea de la derecha van a actuar las fuerzas. En principio, para el cuerpo de la izquierda, el cuerpo A tiene un peso de A. Eso quiero calcular. Como está en equilibrio, si el peso es vertical hacia abajo y el cuerpo es sostenido por una tensión T, T1, la tensión 1 debe ser igual al peso. Repito, como está en equilibrio, la aplicación de esas dos fuerzas producen el equilibrio, el peso vertical hacia abajo debe tener la misma magnitud que la tensión 1 vertical hacia arriba. Sobre el cuerpo B pesa 120 newton. Ya no es algebraico, este es un número. Nuevamente una tensión T2 que permite que el sistema esté en equilibrio. T2 obviamente debe ser igual a 120. Adicionalmente, sobre la polea tiene un peso de 20 newton, vertical hacia abajo. Tiene una tensión T2. Obviamente la tensión T2 es 120 newton. Y dos tensiones, T1 y T2, que producen el equilibrio. Repito, sobre toda esta parte final, sobre la polea de la parte superior. Esta polea que suspende a esta barra B. Nada más. En la otra parte, esta tensión T1, al pasar por la polea, va a cambiar. Las poleas permiten cambiar la dirección de las fuerzas aplicadas. Aquí va a ser T1 y T1. Pero bueno, en principio, lo más rápido de esquematizar es el peso de la polea, que es 20 newton. El peso es vertical hacia abajo. ¿Qué otra fuerza se puede esquematizar? Directo, la tensión T2. La tensión T2 es numéricamente igual al peso del cuerpo de masa B. Y yo sé que es 120 newton. O sea, T2 es 120 newton. ¿Qué otras fuerzas? La tensión T1, debido a la polea, cambia de dirección. Las poleas permiten el cambio de dirección de las fuerzas aplicadas. Por eso la tensión T1 hace que estén orientadas vectorialmente hacia arriba las dos tensiones. Y finalmente, ahora sí, el esquema que soluciona el problema. Para el bloque de la izquierda, el peso debe ser igual a tensión T1. No hay otra posibilidad porque el sistema está en equilibrio. Para el bloque B, está en la parte inferior, ¿no? Nuevamente en el equilibrio, 120 debe ser igual a la tensión T2. Y finalmente, para la polea, ¿qué debo tener? La tensión T1 más la tensión T2, las fuerzas verticales hacia arriba deben ser a las fuerzas verticales hacia abajo, T2 más 20. T1 es igual al peso de A, voy a poner simplemente peso, y entonces tendré peso más peso, debe ser 120, el peso de B, más, con eso se termina dos veces el peso, dos veces la tensión T1 también puedes decir, es 140. Y el peso de la izquierda, peso de A, es 70 newton. Clave C de casa. Cualquier duda, por favor. Espera un minuto.
Pueden habilitar en cualquier momento su micro. Ok, si no hay preguntas, paso a otro tema, porque ahora sí ya corresponden a fuerzas elásticas y a momentos de rotación. Esto tiene que ver con momentos de rotación. Son problemas más complejos, más complejos. Antes de pasar, voy a hacer la teoría de momentos de rotación o torques. Por favor, si hay una parte o punto que no quede claro, me dices. Vamos a revisar el torque o momento de rotación de una fuerza. Esta es una cantidad vectorial que me indica el efecto de rotación producido por una fuerza. El momento de rotación es la capacidad que tiene una fuerza para hacer rotar un cuerpo con respecto a un punto fijo. Eso es la definición de momento de rotación. Cuando tú abres una puerta, normalmente aplicas una fuerza F. Observa cómo abres la puerta. Esta puerta va a tener capacidad de girar alrededor de los goznes o las bisagras, alrededor de ese eje de giro. Mira cómo están diseñadas las puertas. Diseñadas. Hay un eje de giro. Y con respecto a ese eje de giro, yo aplico la fuerza F de amarillo. Y obviamente, si no aplico la fuerza, la puerta está ahí, ¿no? Pero una persona puede aplicar una fuerza bien pequeña de 2, 3 newton. ¿Por qué? Porque hasta 5 newton. Porque hasta un niño, haz la prueba, dile a tu sobrino o tu sobrinita que tiene 3 añitos, 2 añitos, 4, 5, que abra la puerta o que empuje la puerta. Con 2, 3 newton, la puerta se mueve, gira, no se va a trasladar la puerta, pero va a tener capacidad de giro. La palabra clave es capacidad de girar. ¿Sí? Capacidad de giro. Con respecto a las bisagras, con respecto a los goznes, esa puerta tiene una capacidad de giro con respecto a ese eje de giro. Y lo relevante, con respecto a ese eje de giro, yo defino la distancia R al punto de aplicación de la fuerza. R es ese vector de azul, ¿no? El ejemplo clásico es cuando tú tratas de aflojar un perno. Mira cómo actúas cuando aflojas un perno. Pones la llave inglesa pegada, asociada, ligada a tu perno hexagonal y aplicas una fuerza. Tú aplicas una fuerza. Observa la distancia del perno al punto en el cual tú aplicas la fuerza, se tiene que esquematizar. Este es el eje de giro, porque yo deseo, quiero que esa tuerca, ¿no?, gire. Con respecto a ese eje de giro, yo defino la distancia R y comúnmente aplico una fuerza perpendicular a ese R. R es lo que se denomina brazo de la palanca, ¿sí? Brazo de la palanca. Y F, lo de rojo es la fuerza. Repito, lo de morado es el vector que denomino brazo de la palanca. Y F es la fuerza. Esos conceptos de rojo y morado son determinantes, son fundamentales para calcular el momento de rotación que produce esta fuerza F. ¿Sí? Determinante. Veamos ahora cómo lo operativizamos. Nuevamente,
Este es mi porta vista. Desde vista superior, ¿no? Yo, luego de que la puerta ya está abierta, le aplico una fuerza que normalmente no es perpendicular. Cuando ya giró la puerta ya no es perpendicular. Le puedo aplicar una fuerza formando cualquier ángulo, pero lo relevante es esto. Con respecto al gozne, con respecto a la bisagra, hay una distancia R. Azul y rojo me van a producir el momento de rotación. Repito, azul es el brazo de palanca. Azul es el brazo de palanca y F es la fuerza aplicada. Esta fuerza F forma un ángulo tita con respecto a esa línea horizontal. A mí me va a interesar la definición de torque es la fuerza perpendicular al brazo de la palanca. Si el brazo de palanca, ese vector de azul es horizontal, determino la fuerza F proyectado en la vertical. Esto, horizontal, F coseno de tita, en la vertical, F seno de tita. Fuerza por distancia, sí, pero fuerza por distancia perpendiculares. O si la fuerza no es perpendicular a la distancia, yo encuentro la componente de esa fuerza de rojo que sea perpendicular a esa distancia de azul. La componente perpendicular a la fuerza A es F seno de tita. Verifícalo. El torque es fuerza por distancia ortogonal o distancia por fuerza perpendicular a esa distancia. Si yo estoy calculando la fuerza proyectada en la vertical, eso es F seno de tita, ¿no? Esto es la fuerza aplicada, la fuerza perpendicular al brazo de palanca, a azul. Un poquito elaborado, pero es necesario que ustedes sepan este concepto. La unidad en el sistema internacional es el newton por metro. Newton, unidad de fuerza, metros, unidad de distancia, y entonces en el sistema internacional será en newton por metro. El ángulo tita es importante. Tita es el ángulo entre el vector R azul, el brazo de la fuerza, y la dirección de la fuerza F. Importante. ¿Por qué? Porque yo quiero calcular F seno de tita, la fuerza de rojo perpendicular a azul. Porque recuerda, revisa, dice fuerza perpendicular por el brazo. Así está dada la definición. Listo. Vital ese concepto, por favor. Ahora voy a dar una definición equivalente del torque, porque puede ser que yo tenga perfectamente determinada la fuerza, y esta fuerza de rojo determina un momento de una línea de acción. Si yo determino con respecto
al punto de giro, gozne o bisagra, una fuerza aplicada, la fuerza aplicada está de rojo. Observen esta distancia, R, azul y rojo. La definición equivalente es, yo tengo la recta de acción de la fuerza, esto ya es ingenierías avanzadas, pero no es tan complejo que no se pueda aprender. Esa fuerza de rojo define una recta de acción que se está representando, que se ha denotado en línea punteada. Sí, un ratito. No. Buenas tardes. Bien, por favor, veamos ahora lo que quiero decir. Relevante la fuerza F de rojo y la recta de acción, la línea de acción de esa fuerza. Con respecto a esta línea de acción, defino la distancia más corta. Esto es el brazo de palanca. Ahora defino la línea de acción y con respecto a esa línea de acción, busco el brazo perpendicular a esta recta de acción, R seno de θ. Si ese es el ángulo entre R y F, el torque será la fuerza de rojo por azul seno θ. Y estas son cosas más complicadas, pero no quiere decir que sea algo fuera de contexto, ¿no? Torque sería F por R seno de θ. R seno de θ es el brazo de palanca. ¿Sí? Entonces, en el primer caso, el brazo de palanca es R y busco la fuerza perpendicular a R. Sí, lo voy a sacar un ratito. Dos cosas. Aquí, si defino el brazo de palanca R, ya está perfectamente claro, R. En vez de esta fuerza F, trabajo con la fuerza perpendicular a R. La fuerza es Fc, la componente de la fuerza perpendicular. Que dice fuerza perpendicular a azul, al brazo, F seno de θ. La definición alterna es esta. Si yo tengo prefijada la fuerza rojo, yo puedo trazar la recta de acción o la línea de acción de esta fuerza. Y encuentro la distancia más corta a esta línea de acción. Más corta a esta línea de acción. Y sería R seno de θ. ¿Sí? Entonces el torque sería la fuerza por el brazo perpendicular y también en el sistema internacional Newton por metro. Θ es el ángulo, obviamente, entre el vector R y la fuerza. Acá azul y rojo forman un ángulo. Este ángulo lo estoy usando porque son opuestos por el vértice. Pero este es un caso elaborado, lo que para nivel básico, por favor, si tienes con respecto al punto de giro definido la distancia en el cual se aplica la fuerza, busca la fuerza perpendicular a esta distancia.
Busca la fuerza perpendicular a esta distancia. Esto ya es para ingenierías, los alumnos de ingeniería sí tienen que saberlo, pero tú como una extensión, ¿no? Una extensión. Algunas observaciones para concluir esto, algunas observaciones. Si la distancia es cero, la fuerza actúa directamente sobre el punto de giro o su línea de acción pasa por él. En ese caso, el torque es cero. ¿Qué es eso? Tú empujas la puerta aplicando una fuerza directamente sobre el gozne. Repito, empujas, presionas la fuerza, no con una fuerza perpendicular a la distancia, sino aplicando una fuerza directamente sobre los goznes. Puedes aplicar 5 newton, 30 newton, 1000 newton, 50.000 newton. Puedes con una comba golpearla para la puerta en la dirección del eje. La puerta se podrá romper, pero no va a girar. Repito, eso lo puedes hacer en casa. Presiona contra el eje de giro, contra la bisagra. Por muy fuerte que apliques la fuerza de 10, 30, 50, 100, 200, 500, 1000 newton, no hay capacidad de giro. El torque es cero. Si la distancia con respecto al eje de giro es cero, la línea de acción de la fuerza pasa por el eje de giro, el momento de rotación o torque es cero. No hay giro. Pero si la fuerza aplicada es perpendicular al brazo de la palanca, el ángulo es pi medios. Y entonces tengo el máximo valor de la fuerza de rotación o momento de rotación. Es la fuerza por la distancia. Cuando tú abres la puerta, aplicas la fuerza en el picaporte. Y esto está lo más alejado posible del eje de giro. Mira, está diseñado para que tú apliques la fuerza lo más extremo, lo más alejado del eje de giro, de las bisagras, de los Gosner. Normalmente es casi 1 metro. Verifica que si tú aplicas la fuerza a medio metro, la fuerza tiene que ser más intensa. A 1/4 de metro, la fuerza es mucho más intensa. Y conforme te vas acercando más al eje de giro, la fuerza tiene que ser mucho, mucho más intensa. Es importante que entiendas, el torque tiene un valor máximo si la fuerza aplicada es perpendicular a la distancia. Y esto es el convenio de signos que se asocian a la dirección del torque. Si yo tengo un eje de giro XY y un punto de giro cualquiera, por convención, yo puedo tener giros horarios o puedo tener giros antihorarios. Y tengo un giro antihorario. Si el giro es antihorario, por convención, el torque o momento de rotación se considera positivo. Si el torque es horario, por convención, el torque o momento de rotación se considera negativo. ¿Sí? Y esto tiene mucha aplicación en la vida diaria, en el día a día. Alguno tiene un tomatodo, un refresco, ¿no? Esté sellado con una tapa. La pregunta es, ¿cómo giras para abrir el tomatodo, la tapita de gaseosa, la tapita de agua? ¿Con un giro horario o con un giro antihorario? Sin hacer el experimento, ¿ah? Sin hacerlo. De memoria, díganme. ¿Cómo giras? ¿Horario o antihorario? ¿Cómo abres una tapita de gaseosa? ¿Cómo abres un refresco? Un, ¿Cómo? Disculpe, por favor. ¿Horario? Horario. Antihorario. ¿Horario o antihorario? Horario. ¿Cómo abre? Horario. En horario usted abre. Antihorario, profesor. Ok. ¿Está haciendo el experimento o me lo está haciendo en memoria? Verifiquen, por favor, ahora. Si tienen una tapita, tienen un tomatodo, tienen un refresco, tienen una gaseosa, algo que use una tapita,
Verifíquenlo experimentalmente. ¿Cómo abres la tapita? ¿Con un giro horario o antihorario? Antihorario. Así es. Tú abres la tapa con un giro antihorario. Y ahora cierren la tapita, por favor. Cierren la tapita. ¿Cómo lo cierran? En sentido horario. ¿De acuerdo? Les espero un minuto para que vayan a la cocina a tomar cualquier tapa, botella, recipiente. Háganlo, por favor. Háganlo. Yo tengo en casa un recipiente y entonces, obviamente, si yo giro en horario, estoy abriendo, tengo una goma silicona que dice silicona líquida, un recipiente que no tiene nada que ver con agua, jugo, refresco, pero esta botella de silicona líquida, dice acá, si yo quiero abrirla, la tengo que girar en sentido antihorario. Repito, si yo quiero abrir una botella que tiene una tapita, la tengo que abrir produciendo, generando, aplicando un giro antihorario. Por eso, observa, paso uno, abres, giro antihorario, positivo por convención. Tú quieres cerrar, sellar, tapar la botella del recipiente, giras en sentido horario. Es decir, esto no es un criterio que, bueno, primero mis hijos, luego mis sobrinos me decían, sí, pero eso solamente está en los libros de física. Qué raro, le digo. Eso lo usas todos los días. ¿Cuándo voy a usar esos temas solamente los que estudian ingeniería? No, no, no. Tú que postulas a derecho, que postulas a educación, a cualquier área, ¿no? A contabilidad, abres una tapita de gaseosa. Mira cómo la abres. Mira cómo la abres. ¿Horario o antihorario? Y luego cómo lo cierras. Eso es un giro. Eso es un momento de rotación. Cuando tú abres, no hay otra manera. Tienes que aplicar un giro, una tapita. No existe otra manera. ¿Sí? Aplicas una fuerza y permites que para abrir el giro sea antihorario. El momento de rotación es positivo. Luego de tomar un poco de gaseosa o de usar el contenido, de repente has abierto, qué sé yo, una botella de aceite, estás friendo algo, lo usas y luego cierras, ¿no? Cuando cierras, verifica el giro que tienes que producir ese horario. Sí, por favor, ¿alguna duda con respecto a esto? Y si no, termino, por favor, porque ya mucho. Teorema de Variñón para fuerzas concurrentes. Si doy un sistema de fuerzas concurrentes y su resultante, ¿no? El torque de la resultante respecto a un punto de giro es igual a la sumatoria de todos los torques individuales. Si tengo dos fuerzas aplicadas, o tres fuerzas aplicadas en un punto, F1 verde, F2 rojo, F3 amarillo, es como si aplicara una única fuerza, esta fuerza resultante. Eso se llama teorema de Variñón. ¿Sí? En vez de tener tres fuerzas, se aplica una fuerza, la fuerza resultante, y el torque debido a las tres fuerzas es igual al torque que produce esta fuerza resultante, ¿no? Eso se llama teorema de Variñón. La fuerza es la suma de F1 más F2 más F3, verde más rojo más amarillo. El torque resultante, el torque final es el torque debido a verde, debido a la fuerza 1, más el torque debido a rojo, el torque debido a la fuerza F2, más el torque debido a amarillo, el torque de la fuerza F3. Obviamente en un sistema de coordenadas X, Y, ¿sí?
El torque total es fuerza I, o R, y es la suma de las fuerzas en cada uno, las componentes en cada eje. Es más completo. Para fuerzas paralelas, más de lo mismo. Y esto es para ingenierías. mm, Si fuerzas son paralelas, los torques son la suma de cada torque en el eje Y, ¿no? Lo vamos a aplicar mejor en números, porque si no, se nos va a ir. Bien, ahora sí, con esto culmino las condiciones de equilibrio. Para que un cuerpo esté totalmente en equilibrio, deben cumplirse dos condiciones. La primera condición de equilibrio, con respecto al equilibrio de traslación o de fuerzas concurrentes, fuerzas que se aplican en un punto, se aplica para un cuerpo en reposo o que se mueva con un movimiento rectilíneo uniforme. La suma de fuerzas resultante debe ser C. Equilibrio no significa que un cuerpo esté estacionario, ¿ah? Equilibrio es cuando una persona va caminando. Si tú vas caminando, la suma de fuerzas resultantes es cero. Eso te garantiza el equilibrio de traslación. Primera condición de equilibrio. Pero yo puedo aplicar fuerzas igual a cero, ¿no? Fuerzas igual a cero, pero el sistema tiene capacidad de rotar. No sé si has visto cómo abres la tapita de gaseosa. Cuando abres la tapita de gaseosa, aplicas un par. ¿Qué es un par? Un par son dos fuerzas aplicadas. Observa cómo has abierto la tapita. Mientras un dedo presiona en una dirección, el otro dedo presiona en otra dirección. Son dos fuerzas de igual magnitud, pero de sentidos opuestos. Eso es un par. La suma de fuerzas que necesitas aplicar para hacer rotar tu tapita de gaseosa es cero. Es cero. De una fuerza va a derecha y la otra fuerza va a izquierda. La suma de fuerzas es cero, pero el sistema tiene capacidad de rotar. Entonces, para que no rote, le aplico la segunda condición de equilibrio. La suma de momentos de rotación debe ser necesariamente igual a cero. ¿Sí? Segunda condición de equilibrio. Por favor, no sé si tienes una tapita de gaseosa, pero a ver, revisar. Esta es tu tapita de gaseosa. ¿Sí? Espero que lo hayas hecho. ¿Cómo abres? Aplicas una fuerza aquí, pequeña, sí, pero aplicas una fuerza aquí. Y la otra fuerza está acá, en la parte inferior. Así abres una tapita de gaseosa. No hay otra manera. Eso se llama un par. En ingenierías, eso se llama un par. Aplicas dos fuerzas, F1 y F2. La suma de estas fuerzas es cero, porque una va a derecha y una a izquierda. Es como una pareja, ¿no? Por eso se llama par. ¿Cómo es él? Él es como es. ¿Cómo es ella? Ella es como es. Cuando se casan, se entienden, ¿no? Cuando se casan, se entienden. Él sigue siendo él, ella sigue siendo ella, pero deben buscar entenderse. Sí, más o menos así. Por eso se llama par o momento de rotación. Observa que al abrir la tapita de gaseosa, si acá aplica 5, acá también aplica 5. La fuerza total es cero, pero hay momento de rotación diferente de cero. Y yo quiero evitar esto, ¿no? Para eso, si el sistema está en equilibrio, le aplico la segunda condición de equilibrio. Para que el sistema no rote, la suma de fuerzas es cero. La primera condición de equilibrio, te lo dije, te lo repito, es simple cuando tú andas, no es que estés en reposo, ¿ah? Tú andas y tu velocidad es constante, estás en equilibrio. No es que el cuerpo esté en reposo, tú andas y tu velocidad es constante, entonces estás en equilibrio.
¿Qué significa? La fuerza que aplicas a derecha, digamos 50 newton, debe ser exactamente igual a la fuerza que la fricción aplica sobre ti. No es que el cuerpo esté en reposo, claro, estás parado, estás en reposo, pero cuando estás en movimiento, con velocidad constante, estás en equilibrio. Equilibrio no es que un cuerpo esté en reposo. Equilibrio es que la suma de fuerzas resultantes sea cero. No te quito más tiempo, hay que hacer problemas, por favor. Sí, vamos a hacer problemas. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, profesor. Vale. Ok, Profesor. vamos a hacer un problema que tiene que ver con esto de momentos de rotación. ¿Sí? Lo que hemos definido. La figura, por favor, esto de momento de rotación puede parecer complicado, es que lo es. Esto es para estudiantes de ingeniería, pero no quiere decir que no se pueda hacer. Veremos la solución. La figura nos muestra una placa homogénea de 0,6 kilogramos de masa. Esto resalten, sobre la cual actúan las fuerzas F1, F2 y F3, que se muestran en la figura. Indicar la verdad o falsedad de las proposiciones. Bien, hay que resolverlo. ¿De acuerdo? La solución. Hacemos un diagrama de cuerpo libre. Obviamente, aparte de esas fuerzas, F1, F2 y F3, todo este objeto tiene de peso 6 newtons, ¿no? Si la masa es 0,6 por 10 por la gravedad, el peso está en la intersección de estas diagonales. El peso 6 newtons. Listo. Es el diagrama de cuerpo libre. Hay una reacción, obviamente, que actúa en este punto A. Como la reacción está sobre el punto A, lo incluimos, lo consideramos, pero no va a afectar el resultado. Vamos a analizar el momento resultante con respecto a este punto A. Con respecto a este punto a este gozne, a esta bisagra. La suma de momentos de rotación debe ser la suma del momento de rotación que produce F1, más la suma de momento de rotación que produce F2, más la suma de momento de rotación que produce F3, más el peso, más la reacción. Momento producido por la fuerza 1, momento producido por la fuerza 2, momento producido por la fuerza F3, momento producido por la fuerza de 6 newton, está, y momento producido por la fuerza R. Pues son 1, 2, 3, 4, 5 fuerzas aplicadas. Puede parecer complicado, no lo es. ¿Por qué? El momento de rotación que produce la fuerza F1 es cero. El momento de rotación que produce la reacción es cero. ¿Qué? Porque las rectas se aplican sobre este punto. Miren, R se aplica en el punto A. Entonces no hay momento de rotación. F1 se aplica, de modo que la recta de acción pase por el punto A. Por eso esos términos se eliminan. Por favor, por eso esos términos se eliminan. ¿Qué me queda? Hago las consideraciones. ¿Qué momentos de rotaciones son negativos? Son negativos. A ver. ¿Cuánto es negativo? Cuando abres o cierras la tapita de gaseosa. ¿Alguien me responde? Cuando abro. Cuando abre el momento de rotación. A ver, lo voy a poner nuevamente. Cuando abro el momento de rotación es positivo, señorita. Todos, por favor. La teoría, vuelvo a la teoría. No importa, no importa, no importa. Lo hago de nuevo. Mire, esta es la convención. Lo vuelvo a decir. Esto es el punto de giro. Yo puedo abrir la tapita o puedo cerrar la tapita. ¿Cómo lo abro? ¿Girando en horario o antihorario?
Háganlo, por favor. ¿Cómo lo abro? En antihorario. Háganlo. Si tienen donde estás una gaseosa, un refresco, un tomatodo, cualquier recipiente, yo tengo algo que dice silicona líquido, creo que es para los trabajos que hace mi hija mayor, ¿no? Ahora por Navidad hace un montón de cosas. Para abrir, lo abro girando en sentido antihorario. Eso es positivo. Para cerrar, lo cierro girando en sentido horario. Si te olvidas, no importa. Practica, por favor. Sí, si te olvidas, no importa. Practica. Eso tiene que ver con lo que se ha dicho. Vamos acá nuevamente. Nos quedamos aquí. Los dos primeros momentos, M1 y R0. ¿Sí? Este peso gira, hace que el cuerpo gire en sentido horario. El momento de rotación es negativo. Esta fuerza F3 permite que el cuerpo gira en sentido horario. Es como cerrar la tapita. Entonces esto es negativo. Pero esta fuerza F7 hace que el sistema, esta placa gire en sentido no horario, sino antihorario. Esto es positivo. Repito, si te olvidas, no hay ningún problema. Haz física, no en los libros, en tu vida personal, en tu vida diaria. Pregúntate, cuando estés tomando una gaseosa, abres una botella de lo que sea, o tu refresco, o tu tomatodo, cuando abres, y pregúntate, cuando abro, ¿cómo es el giro? ¿Positivo o negativo? Y entonces lo vas a ver en el día a día, no en los problemas de física. Y se te va a recordar. Obviamente, si no lo haces, normalmente tiendes a olvidar lo que está en la memoria. Claro, lo pasaste, pero cuando hay problemas, nada más. En cambio, cuando está en el día a día, lo aplicas en forma constante y continua. Repito, no es nada del otro mundo, porque está en el día a día. Yo discutía mucho con mis hijos primero, luego con mis sobrinas, porque me decían, estos son cosas que se ven solamente en los problemas de física. Yo le decía, ¿no es así? Tómate una gaseosa. No, tráeme una gaseosa. Ya me traía la gaseosa. ¿Cómo lo abro? Y decía lo mismo, horario anterior, no importa. Sí importa. Cuando tú lo abres girando en antihorario. Eso es positivo. Ahora lo cierras en sentido horario y eso es negativo. Si lo haces, vas a aprender, por favor. ¿Para qué eso de horario antihorario? Para aplicar ahora, ¿no? El momento de rotación es 7, esto que va a ser positivo, 7 por la distancia perpendicular, 3. 7 por 3, positivo. 7 por 3, positivo. Las otras fuerzas, el peso, se lo acá está el peso, por la distancia, el peso es 6. La distancia ortogonal es 2 metros, 6 por 2. Es negativo porque produce un giro horario. ¿Qué falta? La fuerza F5, y esto es complicado. La fuerza F5 en línea discontinua. Si esto es 4, el lado es 4, este sector es 4, esta parte de verde es 4 seno de 37. La distancia ortogonal a esta recta de acción. Este es un problema elaborado. Esto es para estudiantes de ingeniería, pero las ideas fundamentales que queden. Aquí abre la tapita. Fuerza por distancia, 7 por 3. Y estas dos fuerzas son como cerrar la tapita. La fuerza más simple, peso de 6 por distancia 2. Negativo. La otra fuerza, esto ya es complicado. Si esto es 4 y esto es 37 grados, triángulo 3, 4, 5, esto es 4 seno de 37. Y aplico esto. Resuelvo. 7 por 3, 21.
5 por 4, seno de 37, 3/5 menos 12. El momento resultante es 21. 5 se va, menos 12, menos 12. El momento resultante es menos 3. ¿Cómo es negativo? ¿Es un giro horario o antihorario? Algunas respuestas. Horario. Horario. ¿Está abriendo o está cerrando la tapita? Hágalo. Cerrando. Estoy cerrando la tapita. Eso que quede, por favor. Vital que ustedes puedan ligar a la vida diaria. Y tengo las respuestas al problema. La placa obviamente tiene un giro en sentido horario. Eso es lo que me dice. ¿La lámina permanece en reposo? No. Falso. No, falso. La lámina gira en sentido horario. Verdadero. El momento resultante es 9 newton por metro. Falso. Es negativo, es menos 3 newton por metro. Y ahí tengo la clave. Este es un problema elaborado, ¿sí? De ingenierías. No quiere decir que sea vetado para la gente común y corriente. La gente común y corriente, como nosotros, como tú, como yo, debe aprender física cuando toma una gaseosa. Yo hacía eso con mi sobrina, la última, ¿no? Tráeme la botella de gaseosa, cómprala, te va a costar. Mi tío decía, renegaba, 2 soles está la gaseosa. ¿Ya? ¿Cómo lo giro? ¿Horario o antihorario? Para abrir. Se equivocaba. Mira, si lo abro, así lo cierro. Ahora me tomo la gaseosa yo. Eso fue 2 veces, la tercera ya aprendió, ¿no? Ya, ahora sabes, tómate la gaseosa tú. Más o menos así. Sí, por favor, aprendan cuando abren y cierren su tapita de gaseosa. Vamos a la pregunta 8. La figura nos muestra una barra doblada, uniforme y homogénea de 20 kilogramos de masa, la cual permanece en equilibrio. Determine la magnitud de la tensión de la cuerda. Acá la palabra mágica, en equilibrio. Obviamente, diagrama de cuerpo libre, el peso de 200 newton, tiene masa 20 kilogramos, todo el peso es 200 newton. Lo voy a distribuir en la relación de 3 a 1. 3 para acá, 1 para acá. Si todo esto es 4A, ¿no? 3A acá, aquí, se distribuye en la relación de 3. Es decir, acá hay 150 en la horizontal y en la vertical 50. Esos son los pesos. Todo tiene 200. 150 en la horizontal, 50 en la vertical. Y ambos son, como son pesos, verticales hacia abajo. La tensión forma 37 grados. Observa, por favor. Repitiendo nuevamente, este es un problema de ingeniería. Pero no quiere decir que no podamos aprender. Hay una reacción, no va a influir porque esa reacción se aplica en el punto de giro. Yo hago una descomposición de la tensión. Obviamente, si esto es 37 grados, el sector opuesto es 3/5 de T o 0,6 T. El sector adyacente es 4/5 de T o 0,8 de T. ¿Sí? Y finalmente resuelvo el problema. Hago el análisis del momento resultante con respecto al punto, este punto de giro. Ese gozne, esa bisagra. Bien, en el equilibrio, la suma de momentos de rotación debe ser 0. Esta masa de 150, el momento de la fuerza de 150 va a producir un momento de rotación. Este momento de 50 newton más el momento de 0,6 más el momento de 0,8 más el momento producido por este R. Este último lo vamos a eliminar. ¿Por qué? Porque pasa por el punto de giro. La distancia es 0. Nuevamente, por convención, giros horarios, abres
o cierras, en este caso cierras la tapita gaseosa, giros horarios son negativos. Negativo 150, negativo 50. Pero giros que producen momentos de tipo horario son positivos. Positivo para punto 8T, positivo para punto 6T. Esos conceptos los llevo en aplicaciones numéricas. 150, negativo porque gira en sentido horario. Esto es como cerrar la tapita. ¿Qué distancia? Todo esto es 3A. El centro de la está en la mitad, 3A medios. Menos, porque es horario. 50, la distancia con respecto al punto perpendicular, es 3A. 50, esta masa de 50, por la distancia ortogonal, 3A. Estos dos son negativos. ¿Por qué? Producen giros de tipo horario. Repito, es como cerrar. Hazlo, por favor. Tienes una botellita, tienes un tomatodo. Cuando tú cierras, el momento de rotación es negativo. Cuando tú abres, el momento de rotación es positivo. Abrir es diferente que cerrar, por favor. Convención. Listo. Ahora, esta tensión proyectada en la horizontal vale 0,6T. ¿A qué distancia? Recta de acción, y la distancia ortogonal es A. La distancia ortogonal es A. Positivo. Más, porque este punto 8 también produce un giro de tipo horario. Estos dos son como abrir la tapita. Más punto 8T, la distancia perpendicular es 3A. Y se resuelve nada más, ¿no? Se resuelve, por favor. ¿No? Acá 150 más 100 por 3A, 250 por 3A menos. Pasa al otro lado positivo. Debe ser verificada, ¿no? La tensión por 3A. Verifícalo. Y la solución, eliminas A, no necesitas el valor de A, es totalmente algebraico, y el valor de la tensión, 125 newton. Si hubiera alguna duda, por favor, los escucho. Sí, por favor, veo que en el chat ponen horario antihorario. Dígame, señorita, le escucho. En la pregunta 7, la anterior, Dígame. ¿cuál es el lado en donde las fuerzas deben ser perpendiculares? Me confunde. A ver, señorita, ¿ve el peso? Señorita, ¿ve el peso? Sí, Listo. El peso es vertical. Este es el punto de giro. Dígame, no importa que se equivoque, ¿cuál es la distancia perpendicular a esto? No importa que se equivoque. Cualquier valor, dígame. ¿cómo no entendí? Mire, esto es una fuerza vertical. ¿Sí? Vertical. Con respecto a este punto, ¿cuál es la distancia ortogonal a este punto? 2. Ok. Eso es. Esta es la distancia perpendicular a esta distancia, a esta fuerza. Ahora, aquí hay otra fuerza, F2 de 7. ¿Cuál es la distancia ortogonal a esta fuerza? No importa que se equivoque. Díganme cualquier valor. 3. Claro, mire, con respecto a este punto A, punto de giro, esta fuerza es horizontal y encuentro la distancia perpendicular a esa fuerza. ¿Hasta ahí, claro? Sí. Ok, acá tiene otra fuerza y esto es ingeniería elaborado, ¿ah? Prácticamente avanzado. Esta fuerza, mire, de 5, define una recta de acción. Esta línea discontinua es la recta de acción. ¿Lo ve? ¿Lo ve? Y encuentro Ya. la distancia ortogonal. Esta distancia de verde es ortogonal. Si esto es 4, el lado es 4, y esto es 37 grados, esto es 4 seno de 37. Distancia perpendicular a la recta de acción de la fuerza. Es un tema avanzado, señorita. Si no ha visto temas básicos,
previos a esto le van a parecer difíciles, pero con paciencia, ¿no? Pero esto ya es un problema elaborado, demasiado elaborado para nosotros. No debía ser. Debí buscar un problema más simple, pero ya no me queda tiempo. Por favor, les dejo el problema resuelto de las 6. Ya no hay tiempo para resolverlo, por favor. Fuerza elástica, no tengo tiempo. El tema es bastante extenso hoy día. Esta sesión es muy, muy extensa. Aun cuando la teoría es corto, pero yo prefiero hacer la teoría. Yo prefiero hacer la teoría porque el alumno trata de recordar de memoria y no es así. No hagas de memoria el curso. Cuando tomas una gaseosa, ábrela y piensa en física. ¿Cómo la abres? Luego ciérrala y piensa en física. Basta que hagas 2, 3 veces para que te recuerdes eso como parte de tu vida diaria y va a ser lo mejor. Ya estos son aplicaciones un poquito elaboradas. No les quito más tiempo porque hay una prohibición. Muchas gracias. Buenas tardes, nos vemos en Gracias, una siguiente. profesor. Gracias a ustedes. Gracias, Nos profesor. vemos, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias a ustedes.